En este video quiero mencionarles los pros y contras de este Smart TV 4K Samsung QLED Q65B, en este caso en tamaño de 55 pulgadas, el cual es un modelo del 2022. El primer pro o aspecto positivo relativo de este televisor es que muestra colores intensos y saturados, sin llegar a exagerar. Y esto es gracias a que cuenta con la tecnología de color de Quantum Dots. A muchas personas les gusta este tipo de resultados, mientras que a otras les parecen muy saturados. El segundo punto positivo de este Smart TV es que por el hecho de tener panel VA, tiene una buena uniformidad de colores negros. Obviamente no es perfecta y aún se puede notar algo de efecto clouding, pero la intensidad de ese efecto es relativamente baja y desde mi punto de vista no será algo molesto en la mayoría de escenas. Además, no van a sufrir del temido efecto conocido como Black Crush. El tercer aspecto positivo relativo de este Samsung Q65B es su sistema operativo Tizen. A muchas personas les gusta el diseño y la funcionalidad de este sistema operativo. Cuenta además con el One Remote que se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C y también cuenta con botón para micrófono. Este sistema operativo permite la función de compartir pantalla junto con la función de Multiview. Su tienda de aplicaciones es relativamente amplia, aunque no es tan completa como la Google Play Store. Este televisor permite búsqueda por medio de comandos de voz, aunque en algunos países solamente soporta el asistente de voz Bixby Voice, y también cuenta con un navegador de internet. Y uno de los aspectos más importantes para muchas personas es que este sistema operativo sí permite sincronizar el control remoto del televisor con decodificadores de TV cable. El cuarto punto medianamente positivo es que si bien para el apartado gaming este televisor no cuenta con tecnologías avanzadas, aún así me parece que tiene un manejo del movimiento muy decente con muy poco efecto ghosting, activando la función de Game Motion Plus. Además tiene una Game Bar en donde se puede escoger distintos géneros de juego y con cada elección cambia un poco la configuración gráfica. Además sus tiempos de input lag pueden llegar a ser relativamente bajos. El quinto aspecto positivo de este televisor es que tiene un buen manejo del movimiento también al ver contenido a través de aplicaciones de streaming o de decodificadores de TV cable, con lo cual habrá muy poco efecto de vibración y muy pocos artefactos que notar. Con lo cual puede ser una opción muy decente de gama media para, por ejemplo, disfrutar del Mundial de Fútbol. El sexto pro de este Smart TV 4K es que tiene un buen escalado de imagen, aunque recuerden que ningún televisor 4K actual va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. El séptimo punto positivo de este televisor Samsung es que tiene una buena uniformidad de colores grises con muy poco efecto de pantalla sucia, con lo cual es una buena opción para, por ejemplo, ver deportes. El octavo aspecto medianamente positivo es que su cantidad de brillo le permite manejar de una forma muy decente los reflejos de focos de luz y de una forma aceptable los reflejos de luz natural, pero es un televisor más recomendado para habitaciones oscuras o con poca iluminación. Soporta HDR10, HLG y HDR10+ como tecnologías de alto rango dinámico. El noveno pro relativo es que su diseño es ultra delgado y a algunas personas ese aspecto les gusta porque le da un toque de elegancia. Además, algunos modelos vienen con base central pequeña, lo cual facilita la instalación para quien tenga una mesa muy angosta. En cuanto a contras o aspectos negativos, desde mi punto de vista solamente tiene uno, y es que sus ángulos de visión no son buenos por el hecho de tener panel VA, lo cual es normal. Pero por tal razón no sería la mejor opción cuando muchas personas deban ver su pantalla desde ángulos muy amplios porque experimentarían colores blanquecinos. Como puntos neutros tenemos que, primero, no soporta Dolby Vision, aunque sí su contraparte HDR10+. Segundo, su sistema de sonido es promedio y aceptable, nada sorprendente pero tampoco es terrible. Pero para quien sea muy exigente sí que va a necesitar de una barra de sonido o de un teatro en casa. Tercero, su tienda de aplicaciones no es la más amplia y no se le pueden instalar archivos APK,
pero sí que tiene muchas de las aplicaciones más populares. Cuarto, en cuanto a entradas, tiene lo que la mayoría de televisores de gama media-baja tienen. Eso sí, no cuenta con puertos HDMI 2.1 porque simplemente este televisor no soporta los 120 Hz en 4K, ni tampoco soporta tecnologías de frecuencias de actualización variables, aunque su precio es acorde a lo que ofrece y en algunas tiendas se puede conseguir a precios relativamente bajos, al menos aquí en Colombia. Ya para terminar, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.